Mi nombre es Zenaido y puedo presumir que conocí al justiciero. Y bien, les cuento que ahora tengo 84 años y lo que les contaré ocurrió cuando apenas era un chico de primaria. Durante mi infancia no había nada de lo que hay ahora. Nuestros juegos eran mucho más sencillos y recuerdo que mi juego favorito era el de pistolazos, el cual jugaba con mis primos. La mayoría de las familias vivían al día y comprar juguetes era un verdadero lujo, y era por ello por lo que nosotros mismos tallábamos nuestras pistolas con madera. Por este motivo solía caminar al Valle de las Piedras Encimadas en mi natal Puebla. Yo vivía muy cerca de allí y los que han ido sabrán el por qué amaba ir a ese hermoso lugar. Un día acudí aún cuando mis primos me advirtieron que no fuera, pues corría el riesgo de que la noche me atrapara por esos rumbos donde se hablaba de brujas, nahuales y otras bestias. Y eso era cierto, pues por más hermoso que parezca, la vida me ha enseñado que cualquier sitio en la noche tiene sus propios riesgos. Y es que hasta la fecha siempre he sido necio y terco, así que aquel día no fue la excepción. Mandé a volar a mis primos y me encaminé hacia el bosque, dispuesto a encontrar la mejor madera y así tener la pistola más imponente de todas. Tal como me fue advertido, la noche cayó sobre mí y me quedé atrapado allí. Y vaya, aún recuerdo aquel día, me tragué mi valentía y me puse a llorar, esperando que alguien viniera a rescatarme, pero eso nunca ocurrió. Oh, bueno, sí, pero no precisamente por quienes pensé. Se trató de un hombre que me vio desde la lejanía, o quizá pudo sentir mi olor. Él se acercó a mí y lo recuerdo vagamente, pues solamente estaba iluminado por la luz de la luna. Tenía el cuerpo atlético, piel morena y cabellera larga. De igual manera, iba acompañado de 2 enormes perros que parecían lobos. Se sentó a mi lado, y si bien fue claro al decirme que no podía llevarme a casa, se ofreció a hacerme compañía mientras el sol aclaraba de nuevo. El frío comenzaba a dejarse sentir, un frío que sentí hasta los huesos, y al notarlo, el hombre, quien me dijo llamarse Marcos, les ordenó a sus perros que se echaran a mi lado. Además de ello, comenzó a hacer una fogata. Al ver esto le dije que se detuviera, pues el fuego podía atraer a los depredadores del sitio. Pero él solo sonrió y me dijo que no me preocupara, pues él me protegería. Tener a mi alrededor a los caninos y de frente a la fogata fueron de mucha ayuda para calentar mi cuerpo. El hombre me dijo que si quería podía descansar, pues él podía ser guardia toda la noche, pero le dije que no tenía sueño, aunque realmente lo que no tenía era confianza. El hombre sonrió y me dijo que me contaría una historia para hacer la noche más amena, y yo acepté con entusiasmo. Fue así como comenzó la historia, una historia que yo conocía solo en leyendas, pero que según el justiciero fue parte de su consumación. Aún recuerdo sus palabras como si fuera ayer que ocurrió todo esto, y lo que me dijo fue lo siguiente. Soy Marcos, aunque pocos me llaman por mi nombre. Para la mayoría, soy conocido como el justiciero. Mi vida ha estado marcada por la lucha contra lo oscuro, lo malvado, aquello que otros temen enfrentar. Mi destino, o quizás mi maldición, me llevó a Zacatlán, muy cerca de aquí como bien sabes. Zacatlán no era como los otros pueblos que había conocido. Este lugar estaba sumido en un terror profundo que se notaba en cada rincón, en cada mirada esquiva de sus habitantes, en los susurros que parecían flotar en el aire. Los relatos sobre Zacatlán habían llegado a mis oídos mucho antes de que mis pies tocaran sus caminos de piedra.
Hablaban de un lugar atormentado por una criatura que se escondía en las montañas cercanas. Se trataba de un dragón. La gente del pueblo vivía con el temor constante de que aquella cosa pudiera aparecerse en cualquier momento, en medio de la noche o incluso en plena luz del día. Y sabes, no era el tipo de criatura que uno esperaría encontrar en un cuento de hadas. No, esta era una bestia real y su presencia se sentía en cada sombra que oscurecía el pueblo al caer la tarde. La criatura no era un dragón gigante como los de las leyendas, esos que escupen fuego y vuelan por los cielos, aterrorizando reinos enteros. No, esto era algo más sombrío, más cercano a la realidad, pero no menos aterrador. Era un hombre, o al menos lo había sido en algún momento. Sin embargo, la oscuridad lo había deformado de maneras que desafiaban la comprensión. Su piel antes humana se había convertido en una capa de escamas duras y frías, y se dice que hasta el momento no había espada, flecha o arma de fuego que pudiera penetrarlas. Tenía alas, pero no eran las alas majestuosas de un ángel o las aterradoras de un demonio. Eran alas que parecían haber sido arrancadas de algún ser infernal, desgarradas y torcidas, pero aún lo suficientemente fuertes como para levantarlo del suelo y llevarlo a donde quisiera ir. Y lo peor de todo era su hambre, un hambre insaciable que lo impulsaba a alimentarse de la carne de los nativos, aquellos que vivían en el pueblo y en las aldeas cercanas. Cuando llegué a Zacatlán, supe de inmediato que algo estaba mal. No fue necesario que los aldeanos me lo dijeran. Se podía ver en sus rostros que algo los atormentaba. Pero pronto, los rumores comenzaron a llegar a mis oídos. Historias de avistamientos, de gente que perdió a familiares o animales de rancho. Pero en todas estas, había algo en común. Una criatura voladora que sembraba muerte y terror por donde sea que pisara. Los pocos que se atrevían a hablar conmigo me contaron sobre el hombre bestia que había estado atacando el pueblo, llevándose a aquellos que no tenían la suerte de esconderse a tiempo. Nadie parecía saber de dónde había venido la criatura, ni por qué había empezado a atacar. Lo único que era claro era que todos tenían miedo. Los frailes del convento, que habían llegado a la región con la esperanza de convertir a los indígenas a su fe, también estaban al tanto de la criatura. Fueron ellos quienes me dieron más detalles sobre lo que estaba sucediendo. Los frailes eran hombres devotos, pero también realistas. Sabían que no podían ignorar la amenaza que la criatura representaba para su misión y para la gente que intentaban proteger. Me hablaron de cómo la criatura había sido un hombre en algún momento, un nativo de la región que había sido transformado por una fuerza oscura que los frailes no podían explicar. Decían que, antes de la llegada de los españoles, los indígenas ya lo consideraban un ser sagrado, una especie de guardián o maldición que protegía o castigaba a aquellos que se aventuraban demasiado cerca de las montañas. A medida que los frailes me contaban más sobre la criatura, supe que mi misión era clara. No era la primera vez que me enfrentaba a algo así, pero cada enfrentamiento era diferente y siempre había un riesgo. Sin embargo, no podía permitir que el miedo me dominara. Sabía que la gente de Zacatlán contaba conmigo, aunque no lo dijeran abiertamente. En mi vida, había aprendido a reconocer el momento en el que el destino me llamaba. Y este era uno de esos momentos. Sabía que debía poner fin a este mal, que debía enfrentar a la criatura, hombre o bestia, y detenerla antes de que pudiera hacer más daño. Me preparé para la batalla con el cuidado y la precisión que había aprendido a lo largo de los años. La transformación que había experimentado la criatura la hacía especialmente peligrosa. No solo era más fuerte y rápida que un humano normal, sino que también tenía la capacidad de volar, lo que la hacía más difícil de atrapar.
Mientras me preparaba para lo que vendría, no podía evitar pensar en lo que me había llevado a este punto de mi vida. El don que había recibido, el poder de transformarme en un hombre lobo, era un tanto una bendición como una maldición. Me daba la fuerza y la velocidad necesarias para enfrentar a seres como la criatura de Zacatlán, pero también me alejaba de la humanidad, de la vida normal que alguna vez había conocido. Al igual que yo, había un grupo de hombres dispuestos a cazar al monstruo, aunque sus expectativas estaban por los suelos. Pues anteriormente, varios grupos habían salido de cacería, pero todos acababan de la misma forma, siendo la cena del maldito dragón. Pedí unirme con los cazadores donde nadie me conocía. Los hombres me advirtieron que era muy probable que no regresara con vida, pero les dije que no importaba, pues si iba a morir, sería como un valiente. La búsqueda fue ardua. Pasamos días recorriendo las montañas, siguiendo pistas y señales que nos indicaban la presencia del dragón. Los nativos nos guiaron por senderos que solo ellos conocían, llevándonos cada vez más adentro de las montañas, donde la oscuridad parecía ser muy respetada por la luna. Y sabes, cada noche mientras acampábamos, podía sentir la presencia del dragón, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, una noche fría y sin luna, encontramos el escondite de la criatura. Estaba en una caverna oscura, al final de un estrecho paso entre dos picos montañosos. La entrada a la caverna estaba rodeada de huesos, restos de animales y, más inquietantemente, de seres humanos. Sabía que no podía esperar más, la batalla debía comenzar. Y fue allí que, ante la mirada incrédula de los otros cazadores, me transformé en mi forma de hombre lobo. Sintiendo cómo mi cuerpo cambiaba, mis músculos se fortalecían y mi sentido del olfato se agudizaba. La criatura estaba cerca y podía sentir su ira. La batalla que siguió fue brutal y agotadora. El dragón era fuerte, mucho más de lo que había anticipado, y su astucia solo hacía que la lucha fuera más difícil. Cada golpe de sus garras dejaba surcos profundos en la roca, y su aliento, caliente como el fuego, podía derretir el metal. Pero yo no era menos. En mi forma de hombre lobo, era una fuerza de la naturaleza y sabía que no podía permitirme fallar. Peleamos durante lo que pareció una eternidad, ambos decididos a no ceder, pero finalmente logré someter a la criatura. Lo herí en un costado, una herida profunda que la debilitó lo suficiente como para que pudiera encadenarla. Con la criatura capturada, la llevamos al convento. La reacción de los frailes fue de puro horror. Habían oído los relatos, pero ver a la bestia en carne y hueso fue otra cosa. Era una aberración, una manifestación de la maldad que había tomado forma física. Y bien, decidieron encerrar al dragón en los sótanos de la iglesia, donde creían que estaría seguro, tanto para ellos como para los demás. Al principio, permitieron que la gente lo viera. Era una atracción macabra, pero también una advertencia del poder del mal y de la fuerza necesaria para combatirlo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los frailes comenzaran a cambiar de opinión. La criatura no solo era una visión aterradora, sino que su presencia comenzó a afectar a aquellos que se acercaban demasiado. Se decía que cualquiera que mirara a los ojos del dragón podía sentir una oscuridad que se infiltraba en su alma, una maldad tan profunda que comenzaba a cuestionar su propia fe. Los frailes, temiendo por la salvación de las almas que debían proteger, tomaron la decisión de ocultar a la bestia de la vista de todos. La encerraron en lo más profundo de los sótanos, sellando las puertas y prohibiendo a cualquiera que se acercara. La decisión de mantenerlo prisionero en ese lugar fue tomada con gran recelo por los frailes, quienes también se encontraron afectados por el poder del demonio.
Hubo quien sugirió matarlo, pero las mentes podridas se encuentran en cualquier sitio, y los frailes no era la excepción. Pues alguna mentalidad perversa maquinó una idea que dejaría muy buenos dividendos. ¿Para qué matar a un monstruo con el que pueden manipular a la gente? Y bien, así se hizo. Ahora los frailes pedían cuotas para mantener al dragón encerrado. Además que con el pretexto de que el mal rondaba por esos lados, se les hizo más fácil convencer a los indígenas de su evangelización. Está de más decir que el encierro del dragón les dio una mina de oro, pero había un problema que, al principio, no consideraron la necesidad de alimentar al monstruo. Los primeros días tras su captura, el dragón permaneció en silencio, solo emitiendo un bajo gruñido de vez en cuando que resonaba en las paredes de piedra del convento como un eco lejano de su furia. Los frailes, sin saber qué hacer, optaron por ignorar la bestia en un intento de que su existencia se desvaneciera, como si fuera un mal sueño. Pero esa ilusión no duró mucho. El silencio se convirtió en hambre, y el hambre en un rugido que hacía temblar los cimientos del convento. La criatura, encerrada y con pocas fuerzas, necesitaba alimentarse, y su apetito no era algo que pudiera ser satisfecho fácilmente. Inicialmente, los frailes intentaron alimentar al dragón con sobras y pequeños animales, pensando que tal vez su naturaleza se conformaría con poco. Pero no tardaron en descubrir que el dragón era insaciable. Los alimentos comunes no lo saciaban. Su hambre parecía crecer con cada día que pasaba. Fue entonces cuando los frailes, en su desesperación, comenzaron a exigir más de la población de Zacatlán. Los diezmos, que antes se recogían para sostener las necesidades básicas del convento y su misión, comenzaron a aumentar en cantidad y frecuencia. Los frailes justificaban estos aumentos como necesarios para sostener el bienestar espiritual del pueblo. En un principio, tuvieron una vida privilegiada gracias a su mina de oro, pero al paso del tiempo, esos recursos iban directamente a mantener al dragón alimentado. Las familias, que ya de por sí vivían con lo justo, se vieron obligadas a sacrificar más para cumplir con las demandas de la iglesia. La situación comenzó a generar rumores entre los nativos, quienes, aunque habían considerado al dragón como una criatura sagrada, no podían comprender por qué la iglesia, que se suponía debía protegerlos, estaba exigiendo tanto. Mientras tanto, el dragón, aunque debilitado por su encarcelamiento, no estaba en absoluto satisfecho con las pequeñas ofrendas que le hacían. Cada vez que se le daba de comer, las paredes del sótano retumbaban con su furia. Los frailes, en su miedo, se organizaban para alimentar a la bestia con una mezcla de reverencia y terror. Sabían que un error podría ser fatal, no solo para ellos, sino para todo el convento, quizás incluso para todo el pueblo. Sin embargo, esta situación insostenible llegó a un punto crítico una fatídica noche. Y aquella noche, el ambiente en el convento estaba cargado de una extraña tensión. Los frailes se movían con más nerviosismo de lo habitual, y el silencio en el aire era tan pesado que parecía que algo terrible estaba a punto de suceder. Y bueno, como de costumbre, un grupo de frailes descendió a los sótanos con la ración diaria destinada a calmar el apetito de la bestia. Al abrir las puertas que conducían a la oscuridad del sótano, un hedor intenso los golpeó, un olor a putrefacción y humedad que indicaba la podredumbre del lugar. Pero lo que realmente les heló la sangre fue el silencio absoluto. El dragón, que normalmente hacía sentir su presencia con un rugido o un golpe contra las cadenas, estaba sorprendentemente quieto. Los frailes, aunque asustados, se acercaron cautelosamente a la criatura, sin dejar de sostener las antorchas que iluminaban el camino. Cuando llegaron al fondo del sótano, donde la criatura estaba encadenada,
el dragón levantó la cabeza lentamente y los miró con unos ojos llenos de odio. Y antes de que pudieran reaccionar, el dragón se lanzó contra ellos con una furia que nunca antes habían presenciado. Las cadenas se tensaron hasta el punto de casi romperse y el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. El tremendo esfuerzo del dragón por liberarse causó un temblor que se sintió en toda la iglesia. Las paredes crujieron y el suelo pareció moverse bajo los pies de los frailes, quienes, aterrados, dejaron caer las provisiones y corrieron por sus vidas. El sonido del metal rasgándose y las piedras cayendo llenó el aire, mientras el dragón luchaba desesperadamente por liberarse de sus cadenas. En medio de su escape, los frailes sintieron que las fuerzas que mantenían a la iglesia en pie estaban a punto de ceder. Algunos frailes lograron escapar del sótano justo a tiempo, jadeando y cubiertos de sudor frío. Cuando emergieron a la superficie, sus rostros pálidos y asustados revelaban la magnitud de lo que había sucedido. El miedo se apoderó de los frailes y con él la certeza de que estaban enfrentando algo mucho más poderoso de lo que jamás hubieran imaginado. Y bueno, la situación exigía nuevas medidas, pero en el fondo de sus corazones temían que quizás ya fuera demasiado tarde. En el poblado, los días pasaban lentamente y la rutina de los frailes había vuelto una repetición temerosa: alimentar a la bestia y asegurarse de que no rompiera sus cadenas. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo empezaban a tomar raíz en los corazones de los zacatecos. Obviamente las sospechas comenzaron a surgir entre los habitantes y algunos murmuraban que el dragón no era real, que todo era una farsa creada por los frailes para mantener el control sobre el pueblo. La noción de un hombre deformado con escamas y alas, capaz de consumir la carne de los vivos, parecía más un mito diseñado para sembrar el miedo y la obediencia. Sin embargo, aquellos que habían escuchado el rugido de la criatura o visto las marcas de sus garras en la piedra no podían dudar de su existencia. Y bueno, la duda comenzó a dividir a la comunidad. Mientras tanto, yo no podía apartar la mirada del convento. Desde el día en que capturé a la bestia, sabía que mi misión no había terminado. Cada día observaba las actividades de los frailes desde la distancia. Noté cómo se volvieron más nerviosos, cómo su número aumentaba cada vez que descendían al sótano para alimentar a la criatura. Además, muchos zacatecos comenzaban a rebelarse en silencio, cansados de alimentar a una bestia que nunca habían visto. Cada noche, mientras el pueblo dormía, yo rondaba cerca del convento. Mi instinto me decía que algo estaba a punto de suceder. La criatura se movía en su prisión, inquieta, furiosa. Podía sentir sus pensamientos oscuros, su deseo de destruir todo. Y en esos momentos entendía que mi verdadera batalla no había terminado. Era evidente que mi fuerza como licántropo sería puesta a prueba una vez más. Desafortunadamente, un día la desgracia ocurrió cuando menos lo esperaba. Esa noche, el convento comenzó a despedir un olor peculiar, un aroma dulce que abarcó todo el pueblo y nos hizo dormir a todos, incluyéndome. Al día siguiente, la histeria de la gente comenzó cuando todos acudieron a misa. Todos los frailes, sin excepción alguna, estaban muertos, algunos decapitados, otros con partes cercenadas, y unos más a los que se les notaba que habían muerto a causa de severas mordidas. Y bueno, al fin sucedió lo inevitable. El dragón había escapado. Sin embargo, nadie sabe a dónde fue. Simplemente desapareció para no regresar nunca más a Zacatlán. Y bien, yo he sido un viajero de todo el mundo y no dudo que este mismo dragón sea el mismo que haya sembrado el terror en otras civilizaciones. Pero sabes,
Solo me encuentro a la espera de encontrarme con él para hacerle saber lo que es despertar la furia de un licántropo de sangre pura.